Entrevistas. Historias reales. Luchar. Caer. Levantarse. No rendirse. Reinventarse. Esto es Euchi. Hoy en Euchi nos trasladamos a Itxasmendi, una bodega en el corazón de Urdaibai, entre viñedos y montañas donde se respira calma y verdad. Un escenario perfecto para una historia que toca el alma. La historia de Arkaitz Santamaría, ciclista de corazón, subcampeón de España en categoría cadete y protagonista de una batalla personal que comenzó hace 11 años con un diagnóstico que le cambió la vida. Una lucha dura, con momentos de incertidumbre, hospitales y espera, pero también llena de fuerza, de amor, de familia, de música y de un gesto que salvó su vida, la donación de médula de su propio hermano. Hoy nos abre su corazón para recordarnos lo esencial y lanzar un mensaje claro al mundo. Dona médula, dona vida. Esto es Euchi. Bueno, Egunon Arkaitz. Egunon. Eskerrik asko por haber venido a nuestro canal Euchi. Zuei. Tienes una historia de superación enorme que ahora compartirás con todos. Y aparte, tienes un proyecto súper bonito con el que transmites un mensaje que ayudas a salvar vidas, que es dona médula, dona vida. Pero bueno, vamos a ir un poco a tus inicios y primero, antes de todo, que eras un apasionado y sigues siendo un apasionado de la bicicleta. Así es. Entonces, incluso llegaste a ser subcampeón de España de cadete y juvenil. Sí. Pues entonces, ¿cómo empieza esa historia tuya? Pues esta historia mía en el mundo del ciclismo empieza a los 10 añitos. Me tocaba hacer la comunión y recuerdo que pedí una bicicleta, aunque ya me metí en las escuelas de ciclismo de Ugao, Sociedad Ciclista Ugao. Y nada, ya inició mi trayectoria ciclística, digamos, porque sí que es verdad que disfruté mucho en esa época de escuelas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eres un ciclista prometedor, porque en cadetes, bueno, fuiste subcampeón de España en ciclocross, luego en juveniles fuiste subcampeón de España en juveniles, que antes había un nivel espectacular en esas categorías. Entonces ya ahí empezaste un poco a soñar algún día de que podrías ser profesional. No, sinceramente no. Para mí esas categorías inferiores han sido diversión, ha sido pasármelo de maravilla, sinceramente. Es las épocas o las categorías que más he disfrutado, porque luego ya pasé a aficionados y ya vi la realidad. Y sí que es verdad que el recuerdo que tengo sobre todo es escuelas y cadetes y juveniles. Sí, ¿no? Y me quedo con eso. Bueno, luego coincidimos en el Olarra en el año 2000. Así es. Es verdad que estuviste 3 años en el Saunier, sí, ¿no? Pero bueno, ya, no sé, viste que no avanzabas y luego ya en el 2000 dejaste, ¿no? Dejaste el ciclismo, ¿no? Sí, mi última temporada fue en el 2000, que coincidimos juntos en el Olarra, sí, que tuve la gran suerte que Xavier Arteche me llamó para ir a Olarra y nada, pues ahí finalizó, digamos, mi trayectoria. Sí. ¿Y qué crees que pasó? ¿No te centraste bien o tenías la cabeza en otro lado? ¿O qué, puede ser. Porque siendo subcampeón de España de juveniles, es verdad que lo que hemos comentado antes, yo antes había mucho nivel, ya pasaste a aficionados y que no... Pues a día de hoy, bien, ¿o? A día de hoy, pensando un poco sobre mi trayectoria, sí que es verdad que yo creo que en aficionados no acerté ni con los entrenamientos, sí, ni cómo llevarlo, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy, pensando y sabiendo lo que sé, para estar en aficionados con el nivel que había en aquella época, no entrenaba de fundamento, en serio, y sí que es verdad que, bueno, pues al final ibas a las carreras y si acababas, para mí ya era la leche, y viendo un poco ya que las acababa muy justo, pues ya empiezas a valorar un poco, pues que ya poco hay que hacer ahí en esa categoría. Sí, lo tuviste claro, ¿no? Dijiste, aquí ya sí, lo dejo y... Sí, aguanté 4 años, pues 3 en Saunier Duval con Machín y el último en Olarra, y corrí circuito montañés. Ahí también me di cuenta de que no estaba preparado para finalizar esa vuelta, y bueno, pues ya llegó el momento que colgamos la bici y otra cosa. Pues a muchos igual luego a base de insistir, ¿no? Voy a seguir otro añito más, y al final a veces
cambia la cosa, ¿no? Y empiezas a ganar. Yo te digo porque ha pasado muchas veces, Sí. ¿no? Yo en mi caso también, yo sí que es verdad, empecé también bien, tal, no sé qué, pero a base de insistir, dije, va, otro añito y mira, luego, fíjate, al campo profesional. Pero bueno, es verdad que también, como tú, yo también lo tuve claro, que dije, este va a ser mi Sí, último año, si ya no sí, ando, lo dejo. sí. Pero bueno, luego ya te metiste, ¿no? En preparar posiciones, ¿no? En Sí, todos bueno, estos años. primero salí del ciclismo y un poco nos dimos un poco de libertad de fiesta y de salir de ese ambiente de fiesta que no había aprovechado, digamos, por Sí, el ciclismo, por el deporte, pues luego ya empiezas a salir un poquito más. Y luego nada, luego empecé con un camión. sí. Saqué Ah, el con el carnet de camión. camión, porque eso lo llevó en la familia. Y Aita era transportista, entonces bueno, pues dije, Sí, bueno, pues sí. aquí habrá que meterse y estuve 5 años con un camión trabajando hasta que luego ya valoré un poco el futuro y dije, pues habrá que intentar mejorar mi vida y sí que es verdad que oposité y saqué plaza. Que el camión que era duro. Muy duro, muy Muy duro, duro, ¿no? muy Sí, duro, sí. muchas horas Sí, igual, ¿o porque qué? bueno, yo me dedicaba pues, a callejear con un camión, Sí. que es recoger los contenedores de vidrio. Y sí que es Ah, verdad que el trabajo en sí era complicado porque al meterte en una ciudad con un camión, pues ya sabes lo que hay. ya. Pues malos rollos y Ya, discusiones. Sí, sí, que sí, Así que aparcado en doble fila, que no sé eso qué, es. y es mucho estrés, ¿no? Bueno, pues viendo un poco esa etapa del ciclismo y un poco Mm. profesional, pero luego sí que es verdad que hace 11 años tu vida ya empezó a cambiar un poco de rumbo, ¿no? Ujú. Empezaron a aparecer unos síntomas, ¿no? Que te llevaron a ir al médico y te diagnosticaron micosis fungoide. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, de pequeño ya tuve dermatitis atópica de pequeñito, pero sin más. Hoy en día la dermatitis atópica en los críos es muy común. O Sí, sí, sea, sí, sí. y sí que es verdad que pues un verano estábamos en la playa y me acuerdo que mi mujer me dijo, joder, ¿cómo tienes la piel de enrojecida? Y digo, pues ¿será que me he quemado o será que El tengo calor, claro. alergia a la protección solar? Y a la vuelta de las vacaciones fuimos al hospital de Galdácano y nada, pues tuve consulta con la dermatóloga y bueno, pues me empezaron a hacer biopsias y aquello me empezó a mosquear un poquito y luego ya empezaron a analizarme ganglios, que parece que tenía ganglios y bueno, pues aquello ya sí que es verdad que me empecé a preocupar porque dije, esto algo potente o fuerte tiene que ser En ese porque momento te dijeron que era micosis no, fungoide. no, Ahí entonces, ¿qué te decían? ahí no me decían nada. No Ahí lo único sabían que me todavía. decían, efectivamente, era analizar las biopsias y los ganglios y luego ya a posteriori sí que es verdad que ya me diagnosticaron la enfermedad. Sí, sí. Y recuerdo perfectamente que me dijo la dermatóloga, me dijo, Arcaich, que sepas que lo que te estoy diagnosticando aquí y en Estados Unidos te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Ujú. Eso me quedó grabado. Y nada, pues luego ya, como tenía, la enfermedad consiste en que los linfocitos T de la sangre los tenía mal, y que son los glóbulos blancos, pues eso puede acarrear en cáncer, ¿no? Y al final fue lo que pasó. Luego te pusieron un tratamiento, ¿no? Sí. En esa época, pero claro, no mejorabas. Eso es. Entonces, en ese momento que pensabas en algo, ¿sabes? Seguías con el tratamiento, Pues bueno, pasaba el empezamos, tiempo, ¿no? Mucho tiempo además y no empezamos mejorabas. con diferentes tratamientos y aquello no mejoraba. Aquello era una pequeña tapadera para mejorar un poco el estado de la piel, pero la enfermedad en sí estaba en la sangre. Entonces, bueno, pues ahí con diferentes medicamentos, con diferentes tratamientos y vimos que veía yo que aquello no avanzaba. Pero tú en realidad los síntomas que tenías solo era el enrojecimiento de la piel, o Eso tú te es, encontrabas débil también, eso o es. tenías otro tipo de No, a síntomas. mí esta enfermedad lo que te afecta es a la piel. A la Mm. piel. Encima es el órgano más amplio que Sí, tenemos. sí. Entonces sí que es verdad que yo, pues al final la piel la tenía como una psoriasis, lo que es cara, todo el cuerpo entero, del cuero cabelludo hasta la planta de los pies. Tenía todo afectado. Y bueno, pues había que atajar eso. Y la única forma o método era, pues lo que al final me comentaron, porque me derivaron de dermatología, perdón, me derivaron a hematología, porque al tener la La sangre, ¿no? sangre afectada, y es que la única cura que había era un futuro trasplante de médula. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que al final dieron con lo que era o que tenías la sangre mal? Porque tenías, vale, tus síntomas era que tu Ujú. piel estaba roja y no se te pasaba. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Pues estaría 10 años. 10 10 años. Sí, sí, años, 10 10 años. años hasta que... Sí, sí, sí. ¡Ay, va! Y, Sí, y porque seguías igual, no mejoraba en ningún momento. según la dermatóloga, hasta un estadio controlable.
Entonces, bueno, pues con esos diferentes tratamientos, más o menos, visiblemente la piel estaba más o menos bien, pero luego ya cuando me diagnosticaron esta enfermedad, pues ya sí que es verdad que ya pasé a hematología. Entonces, hematología, pues con diferentes analíticas y pruebas, pues valoraron y vieron que tenía los linfocitos T de la sangre alterados. Entonces, esto podía ir a peor. Entonces luego ya pues vino lo que vino. Vale, entonces a ti te dijeron un posible trasplante de médula ósea. ¿Tú tenías información al respecto? ¿Sabías en qué consistía? Nada. ¿Y te lo explicaron en el momento? No, yo creo que... Porque igual era como a futuro, ¿no? Todavía no era algo presente. Eso es. Yo cuando escuché esta palabra de que pudiera darse el caso de que me tendría que hacer un futuro trasplante de médula, yo no sabía lo que era, no conocía nada y yo dije, esto no va conmigo, un tío sano como yo, deportista... Digo, esto no vamos a llegar a ese punto. Hasta que llegó la pandemia y la pandemia sí que es verdad que me afectó a mí muchísimo y bueno, pues ahí ya vieron los médicos que íbamos cuesta abajo y sin freno. ¿Y recurriste a otros tratamientos en esa época que veías que no acababa de ir a mejor, ¿no? Lo que te estaban dando y demás, o otros médicos, otras... Acudimos a otros especialistas, fuimos a Barcelona también, allí me contaron lo mismo que en Cruces y sí que intenté apostar por otros métodos, pero vimos que no había ningún tipo de mejoría ni nada. No. Vale, entonces cuando te comentaron lo del trasplante de médula, tú tienes dos hermanos, una hermana y un hermano, ¿no? Y encima entraban en el rango, ¿no? Que creo que es de 18 a 40 años, para poder ser donante. Y claro, ¿cómo fue el proceso de que ellos entraran en el análisis para poder ser tu posible donante? Vale, cuando un paciente, como en este caso yo, valoran que hay que hacer un trasplante de médula, siempre van a tirar de los hermanos, siempre. La primera opción es La primera opción es los hermanos. Entonces, en este caso, tengo la suerte que tengo un hermano y una hermana. Mi hermana era menos de un 50 de compatibilidad conmigo y mi hermano, en este caso, pues era un 50. Sí. Y a partir de un 50 los hematólogos ya pueden trabajar. Sí que es verdad que en Cruces me dijeron que iban a tirar del banco mundial de donantes de médula. Me tocó plena pandemia respecto a buscar un donante y sí que es verdad que no había vuelos, no había transporte, digamos. Entonces, ese donante alemán que tenía, luego ya en la siguiente consulta me dijeron que se había echado para atrás, por motivos que ni pregunté, o sea, y bueno, pues ya ahí sí que es verdad que estuvimos un poco perdidos. Pero habiendo un 50% de compatibilidad con tu hermano, ¿por qué buscaron esa otra vía de buscar en el Banco Mundial? ¿Era poco porcentaje de compatibilidad? Pues no lo puedo decir. No, eso ya es cosa de hematólogos, que por qué motivo ellos, en este caso Cruces, valoró que no. Y luego cuando me hicieron el trasplante en Madrid, desde el primer momento valoraron que mi hermano, con un 50. Entonces... Vale. Ya. Luego tu hermana estuvo investigando, ¿no? Sí. Me imagino que en internet o en todos los lados donde podría. Y contactó con un hospital en Madrid, que por cierto, ¿que era público o privado? Público. Público. Y ahí eran especialistas, ¿no? En este tipo de casos. Y bueno, que fue creo que bastante rápido, ¿no? La cosa, ¿no? Le contó un poco lo que te pasaban y ellos enseguida se comunicaron, ¿no? Enseguida, me imagino que no tardasteis mucho tiempo en ir allí, ¿no? Pues no, porque sí que es verdad que vimos que en Cruces estaban un poco o muy perdidos respecto a mi enfermedad. Era el único yo, entonces sí que es verdad que estamos viendo que están perdidos. Que llevas mucho tiempo ya y no se avanzaba. Entonces mi hermana, pues investigando, dio a parar con un hospital de referencia, que en este caso fue el Puerta del Hierro, en Majadahonda, y mi hermana se puso en contacto, imagínate, una tarde, y a la noche el jefe de hematólogos del hospital ya estaba respondiendo a mi hermana, pues eso, ¿no? Que acudiera al hospital, que me querían ver con los informes, y tuvimos esa gran suerte que fue todo. Qué importante es la familia, y las hermanas, sí, están así pensando, Aunque luego haya discusiones y tal, pero son importantes. Fíjate, son importantes. Sí. Así que... Entonces allí, nada más llegar ahí, te pusieron... no, sabían de tu caso, ¿no? Exactamente lo que te pasa. Bueno, ya tendrían allí, ya... Sí, claro, les mandamos todos los informes. Pero aparte que tendrían
Casos similares, gente, igual. ¿no? Eso es. Con tus Eso mismos es. casos, ¿no? Con el mismo caso que tenías tú. Porque al tener yo la piel afectada, había que dar radioterapia. Radioterapia, la máquina solo tenían en Barcelona y en Madrid. Y casualidades tenía este hospital, como si un hospital de referencia respecto a mi enfermedad, pues tenía la máquina para darme la radioterapia. Entonces, desde el primer momento, pues nada, fuimos para allí y en cuanto... Además, fue todo súper rápido. Tuve la gran suerte de que fue todo, vamos, ya pusieron fecha de cita, me pusieron cita para conocerme, para ver cómo estaba y me cogió la oncóloga por banda y me dijo, mira, Gaich, la semana que viene, si quieres, empezamos ya con el tratamiento de radioterapia. O sea, fue todo rapidísimo. Pero entonces, cuando estuviste en contacto con Madrid, ya ellos ya tenían en mente que hacía falta el trasplante, Eso, sí, ¿no? Y entonces sí, por eso te sí. dijeron que había que hacer primero la radioterapia para luego poder ir al trasplante. Eso es. Como yo tenía la piel tan afectada, había que mejorar el estado de esa piel para ir a un trasplante. Porque un trasplante, al final, la primera semana que te mete la burbuja, como llaman ellos la habitación, te meten tanta quimioterapia que te dejan células cero. Entonces, para no haber riesgos de que la piel se contagie o haya bacterias o me quede, digamos, sin ningún tipo de defensa, pues antes de eso había que hacer la radioterapia para mejorar el estado de la piel. Entonces, la radioterapia es tan potente que solo se puede dar una vez en la vida, porque al final, como me dieron por todo el cuerpo, no es como una local, que al final pues ahí se pueden ir repartiendo las sesiones y yo, pues sí que es verdad que me dijeron que esto era una única vez en la vida para darme esto. Entonces, que esperaban y deseaban que iría bien, porque al final también puede ser que no iría bien, porque al final es una máquina muy potente y sí que es verdad que recibiendo las sesiones de radio había pues bajadas de tensiones y yo me desmayaba y me caía. Entonces, es un proceso, ya te digo, muy, muy, muy duro. Ya, porque allí coincidiste rápidamente con gente que con tu misma enfermedad, eso es, que es lo que eso es. echabas en falta también un Sí, poco sí, allí, sí. ¿no? Que no dabas con alguien que tenía la misma enfermedad. Y allí ya, pues me imagino que hablaste, ¿no? Con algunos que estaban allí, igual te tranquilizaron, sí, Sí, no, no sé. sí, porque al final, al estar solo aquí en el País Vasco, con esta enfermedad, pues yo sí que es verdad que necesitaba comunicarme con alguien para Sí, intercambiar opiniones sí, sí, sí. y hablar un poco, ¿no?, sobre la enfermedad, y sí que es verdad que no encontraba a nadie. Y por las redes sociales, pues yo, o mi mujer, mejor dicho, se puso en contacto con la Fundación Yo Sé Carreras, ahí pudimos hablar con diferentes personas con mi enfermedad, y luego ya cuando fui a Madrid, lo que dices tú, pues ya ahí sí que es verdad que encontré a una persona, a un chico de Asturias con la misma enfermedad que yo, pues hablamos y tal, y bueno, pues ahí empezamos los dos con la radioterapia. Hombre, luego también en este largo periodo de tiempo donde se te pasarían un montón de Buah, cosas por la cabeza, mucho. ¿llegaste a rendirte en algún momento de decir, uff, ya no puedo más? Pues no. No. No me rendí más que nada porque tenía en mente sobre todo a la familia, pero sobre todo al enano, ¿no?, que tenía en casa, que yo, al final, como dices tú, ha sido todo muy largo, porque muchos procesos primero con quimioterapia en cruces, aquello no me hacía nada, luego empezamos con inmunoterapia, aquello no me hacía nada, y luego ya pues fuimos a Madrid. Entonces ¿En cruces también tuviste quimio? Sí. Ah, entonces Sí. también tuviste quimio. Sí. Así que al final mucha toxicidad al cuerpo y bueno, pues hay que... En esos momentos pensabas, ¿no? En lo importante, ¿no? La mujer, el hijo. Eso es, sobre y al todo final... el hijo, ¿no? De decir yo, o sea, no me fastidies que no voy a poder seguir disfrutando del enano que tenía en aquella época 2 o 3 años y había que luchar. O sea, yo Eso tenía es. claro, y siendo más deportistas que hemos sido ciclistas, que es un Eso deporte es. de los más duros que pueda haber, yo sabía que tenía que subir en el Mont Ventoux o el Tourmalet, los kilómetros que fueran, que seguro que íbamos a coronar y desde allí ver el paisaje y empezar a bajar y disfrutar de la vida, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? De haber hecho deporte, Eso tal, es, el eso objetivo, es. ¿no? De la Eso es. mentalidad de voy a ganar, ¿no? Eso es. Voy a entrenar, en ese caso de Eso es. ciclismo, voy a prepararme lo máximo que pueda pero en este caso tendrías que ganar. Eso es. Esa Había que era ganar. La batalla había que la ganarla. batalla había que ganarla, Así que- sí o sí. O sea que... Porque es un poco más allá de lo que era tu estado físico, mentalmente tú cómo te encontrabas psicológicamente con Mal. todo este proceso tan largo Mal. que no veías al principio salida, ¿no? Mal. Las cosas como son. Con la edad que tenía yo, ya te haces la pregunta de por qué a mí. La pregunta que nos hacemos siempre, cuando algo nos pasa personalmente grave, relevante, ya es la pregunta de por qué a mí.
En este caso la enfermedad, yo decía, ¿por qué a mí? Cuando he sido un chico sano, que me he cuidado, que no he fumado, y bueno, pues al final me tocó y la pregunta que te haces siempre es, ¿por qué a mí, no? Y al final no te queda otra que afrontarlo, ya sea con ayuda familiar o ayuda psicológica, o en este caso lo mío fue el deporte. Yo seguí haciendo deporte, practicando deporte, porque como bien lo comentó a mí, que leí a Lance Armstrong mientras recibía la quimio, que él hacía deporte antes de las sesiones de quimio, y sí que es verdad que aquello me vino muy bien, y salíamos o al monte a pasear o andar en bicicleta, y luego ya pues se iba a Cruces a recibir la sesión de quimio. Te ayudó mucho el libro. Sí, me ayudó, porque fue un momento que más o menos hemos pasado el otro tipo de cáncer, pero al final es un cáncer, ¿no? Y al final, la palabra cáncer al final abarca tanto, y es una palabra que no la queremos escuchar, pero a veces nos toca... Sí. Además creo recordar que en el libro dice que a él le daban muy poco porcentaje de sobrevivir. Sí. No sé el porcentaje pues exacto, un 90 y pico creo que era, pero ahí lo tienes. Eso es. Y no es que ahí lo tengas, es que ganó 7 Tours. Eso es. Mucha gente ¿no? van en contra de Armstrong por según qué cosas, y yo lo admiro muchísimo porque al final salió de un cáncer. Eso es. Gana 7 Tours, que aún no saliendo de cáncer es casi imposible, ¿no? De un cáncer y de un tumor. De un tumor cerebral. ¿no? Al final hay que salir de ahí. Una cosa es que te metas y luego hay que salir. Y él al final, como dices tú, él salió, se recuperó y ganó. O sea, es de admirar. Sí, es doble mérito. O sea... Yo he salido, pero no gano, pero intento participar en las pruebas y seguir disfrutando. Sí, es verdad que, claro, depende de la enfermedad que tengas, pues si ganas incluso sales de cierta forma, ¿no? Hay algunos que pueden hacer una vida normal, digamos, pero otros les quedan, ¿no? Pues, digamos, en tu caso, pues tienes varios problemas, ¿no? Sí, efectos secundarios que quedan de todos los tratamientos. Sí, pero salir ya de la enfermedad ya es ganar. Ya es ganar. El estar aquí ya mismamente con vosotros contando mi experiencia, para mí ya es ganar, porque podría estar todavía en el hospital perfectamente, pues todavía ahí intentando salir del bache, pero para mí esto ya es ganar, estar aquí. Porque de todo el proceso, para ti, ¿qué ha sido lo más duro de todo lo que has vivido? Pues para mí ha sido escuchar la palabra de mi enfermedad. Sobre todo cuando te dicen que hay que hacer un trasplante, que no sabes, no tienes conocimiento de ello, no sabes ni lo que es. Además, sí que es verdad que yo decía, nada, esto no va conmigo. Y luego ya los diferentes tratamientos, lo largo que se me ha hecho y preguntarte, ¿no? ¿Saldré de esto? Esa es la pregunta que me hacían, ¿no? Esa incertidumbre, la incertidumbre de decir yo, ¿saldré de esto? Y bueno, pues... ¿Ha sido la bici, el ciclismo, ha sido, tú crees, parte del logro de haber salido adelante, o sea, digamos, que te ha salvado la vida? Pues yo sabía que mentalmente estaba tan tocado que yo sabía que necesitaba ayuda. Y yo sabía que necesitaba tratamiento psicológico, lo sabía, pero yo derivé por la bicicleta. O sea, me fui por la bicicleta. Y yo me acuerdo en Madrid que ya con los tratamientos de radioterapia que el cuerpo se hincha, porque es tanta caña que el cuerpo se va hinchando, se va inflando. Y yo me acuerdo que salía a andar en bici todos los días, o casi todos los días, y había momentos que los guantes no podía ni ponerme. De la inflamación que tenía en las manos, de esto ni poder... Pero yo, R. Y mi madre a día de hoy dice, ¿no? Dice, jo, me acuerdo de tus ganas de seguir andando en bici sabiendo que estaba... sí que es verdad que vómitos he tenido muy pocos, por no decir casi nada, pero sí que es verdad que con la radio el cuerpo se inflama y yo seguía andando en bici. Y la bici, ya te digo que ha sido, en mi caso, la mejor... Parte de tu salvación, digamos, ¿no? Sí. Además, tanto física como psicológica. Eso es, fundamentalmente, eso es. Ya, hablando también, aparte de la bici, yo creo que la música también ha sido muy importante en todo este proceso, ¿no? Sé que una de tus canciones, que también te ayudó en momentos así como un poco más sensibles, fue la canción Libertad, de Neil Moliner, ¿no? Era una canción con la que te identificabas y decir, por fin, a ver cuándo voy a tener esa libertad y salir de los hospitales y empezar a vivir. Pues es que esa canción, es que además tuve la gran suerte que salió estando yo en la burbuja, que estuve, por suerte yo creo que estuve poco tiempo respecto a
a lo que se suele estar en las burbujas. Yo en 34 días salí de la habitación, porque al final cuando te hacen un trasplante nunca te dicen los hematólogos cuánto tiempo vas a estar en la habitación, porque ellos tampoco saben cómo va a avanzar, cómo va a ir subiendo los valores de tu sangre, etc., después del trasplante. Y sí es verdad que esa canción salió justo estando en la habitación. Y fue la canción que me puse cuando salí por la puerta, ya que me dieron, digamos, libertad de salir por la habitación bueno, al piso que teníamos alquilado allí. Y aquello, pues esa canción sí que es verdad que me ha marcado. El otro día cuando estuve escuchando tu entrevista y telita, era difícil contener la emoción, la verdad. Bueno, y hemos hablado de la bicicleta, hemos hablado de la música, pero o sea, el pilar fundamental para ti ha sido la familia, esa lucha de querer ver crecer a tu hijo y sobre todo un pilar fundamental, toda la fuerza que has tenido tú de sacar esa fuerza interior tuya, ¿no? Podríamos decir que todos habéis hecho un equipo perfecto, la familia, tú y luego pues todo el entorno que te ha ayudado. Pero ¿habéis echado en falta ese acompañamiento para sobrellevar mejor la enfermedad? Pues he tenido la gran suerte de que, bueno, entre comillas, suerte de tener el apoyo de la familia en todo momento. Sí. Pero luego he tenido la no suerte de hacerme este trasplante pues fuera de casa, ¿no? Porque al final hemos estado en Madrid, busca domicilio, busca un piso para estar de alquiler, la gente allí quiere el alquiler anual, no quiere alquileres por meses, tampoco sabemos cuánto íbamos a estar allí. Eso ha sido un poco lo más complicado, ¿no? Buscar allí alojamiento para que mi familia estuviera allí lo más cerca posible de mí, de mi mujer y de mi hijo, ¿no? Pero al final he tenido gran suerte que todo ha salido de maravilla, hemos estado allí en Madrid súper a gusto y en todo momento ha estado ahí la familia apoyándome, aunque yo estuviera en la burbuja metido, sí que es verdad que han estado allí arropándome y eso es lo que te llevas. Sí, ¿no? Bueno, tu hermano fue el que te donó. Eso es. Por la compatibilidad, ¿no? Y me imagino que entonces tendríais también buena relación. ¿Y ahora le ves con otros ojos? Sí que veo, sí. Ahora al final siempre a veces vacilamos, ¿no? Digo, que me haya salvado la vida y sí que es verdad que, joder, él sé que lo hubiera hecho sin pensárselo en ningún momento, ¿no? Al final es tu hermano y creo que cualquiera lo haríamos si nos pasa a nosotros, ¿no? Al final es un pequeño gesto, como digo yo, que él siempre lo cuenta cuando acudimos a los institutos. Él lo cuenta y es un pequeño gesto que la finalidad es bien sencilla, que es salvar la vida, que en este caso él pues me la ha salvado a mí. Sí. Vale, entonces cuando recibiste la radioterapia, luego ya si pasasteis al trasplante de médula, que te donó tu hermano. Pero ¿cómo fue todo ese proceso del trasplante de médula? ¿En qué consiste? ¿Para el donante, para ti? Vale. Yo salgo de radioterapia, me dan una semana de vacaciones, entre comillas, me dicen vete a desconectar por ahí y a la vuelta ya entras a la habitación, a la burbuja. Entonces mi hermano ya se pone en contacto con él, del banco de sangre del Puerta de Hierro del hospital y le dice, bueno, Beñat, vas a tener que pincharte un estimulante de médula para que las células madre vayan subiendo. Y que sepas que sobre esta semana vas a venir al hospital y te vamos a sacar las células madre de tu sangre para que tu hermano pues, pueda, en este caso, disfrutar de ellas porque estoy disfrutando de ellas. Y la cosa ya te digo que fue súper rápida. Y mi hermano ya te digo, estuvo una mañana, sí que verdad que estaría igual, no sé si recuerdo si fueron 3-4 horas, en una máquina con una centrifugadora, le meten la vía por un brazo y sale por otro lado, va a la máquina y de ahí salen las células madre. Eso es que es como una extracción de sangre, eso es una extracción que no de sangre. Es ni una operación ni una intervención quirúrgica. Nada, entonces tuve la gran suerte además también de que a la mañana se lo sacaron y yo a la mediodía lo recibí en mi cuerpo. Sí. Y luego pues estuve ese tiempo en la habitación, que vayan subiendo los valores hasta que salí de... ¿La burbuja, lo que llamabas, era ahí? La burbuja es la habitación que tenemos los pacientes oncológicos, o hematológicos, mejor dicho, porque son con doble puerta para el tema de bacterias y virus al no tener defensas. Sí, para estar ahí como herméticos, ¿no? Herméticos, eso es. Encima había pandemia, había que tener mucho cuidado y sí que es verdad que aquello fue muy rápido. Entonces, te hacen a ti la transfusión, el trasplante, ¿no? ¿Y tú
¿qué proceso tienes que llevar? Tienes que estar allí ingresado para ver cómo reacciona tu cuerpo, que pues hay la posibilidad también de rechazo, ¿no? Eso es, eso es. Pues hay una vez que te meten las células madre, en este caso a mí, pues paciencia, paciencia. Porque cada día te van haciendo analíticas a las mañanas y esos valores tienen que ir subiendo muy poco a poco. Muy poco a poco. Pues todo el tema de defensas, todo el tema de pues todos los valores de cualquier persona, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia ahí porque tú lo que quieres es que esté ya para poder salir a la calle, pero los hematólogos no se arriesgan a darte salida, digamos, hasta que ellos vean que hay unos valores mínimos para que tú puedas salir a la calle. Entonces, nada, es tener paciencia y eso. Y entonces ya cuando ven ellos que ya están subiendo los valores en esa sangre, pues ya hay un momento que te dicen, mira, ya estás disponible, digamos, para que salgas de la habitación, pero puede que haya cierta recaída. O sea, ¿Cuánto tiempo pasó desde que te dijeron que podías salir? Pues pasaría 20 y algo días. 20 y pico 20 algo días, ¿eh? sí. 20 algo días, sí. Sí, porque ya te digo que es muy lento todo, es muy lento. Lo importante de donar, ¿no? Porque si no hubiese sido por tu hermano, ¿tú crees que estarías aquí ahora? Pues ahí está el tema. Luego hay un banco mundial de donantes que son sobre 70 millones de personas, que si hacemos un cálculo mundial, sacamos la conclusión de que no son muchos. Ya. Porque solo ya, en este caso España, los habitantes que tiene son por ahí, unos 60.000. Entonces, si hacemos un cálculo, no son muchos. Daros cuenta que los trasplantes cada vez se están haciendo más y hace falta donantes, que son los que, con un pequeño gesto, se van a salvar. Y también lo importante, ¿no? Sois varios hermanos, ¿no? El donar, ¿no? Porque antes hemos estado comentando que, claro, también entra la genética, ¿no? Eso es. Los hematólogos ya dicen que a partir de un 50 ellos ya pueden trabajar. A partir de un 50 de compatibilidad. Y luego hay casos también, que conozco yo, de que un chico trasplantado pues tiene 4 hermanos y ninguno ha sido compatible. ¿Qué me dices? Ninguno. Todos han sido menos de 50. Entonces, con menos de 50, los hematólogos no se arriesgan a hacer un trasplante. Entonces, esa persona ha tenido que tirar del banco de donantes. O sea, al final son cosas... Curioso. Y luego también he conocido... O sea, con menos de 50 ya no se decantan ya por... Eso es. Y luego he conocido también a otra persona que le donó su hermana con un 100 y, bueno, pues tampoco ha ido bien la cosa. Entonces, al final... Así que no es todo tampoco la compatibilidad, que luego hay como ver cómo reacciona el cuerpo a priori sobre papel. Puede ser más compatible o menos y luego rechazar. Pero entonces, claro, también podría pasar a la inversa. Efectivamente. Que igual con un 30, con un 20% de compatibilidad lo descarten y podría ir mejor. Ahí está el tema. Pero ellos deciden que a partir de un 50 ya empiezan a trabajar. Claro, también vemos que tampoco no es la única manera de conseguir esas células madre mediante de conseguir donar médula a través de donantes. También se puede conseguir a través del cordón umbilical. Pero ese proceso tampoco no se utiliza tanto. No, yo sí que es verdad que a la gente que conozco alrededor de mí que ha sido trasplantada o que tengo contacto con gente, sí que es verdad que todos hemos ido a través de donantes de médula. Sí. Y sí que es verdad que respecto al cordón, sí que es verdad que no tengo mucho conocimiento porque tampoco puedo hablar mucho, pero sí que es verdad como que igual se hace menos... Que la otra posibilidad, ¿no? Igual tendrá menos porcentaje de efectividad. Ahí está el tema. No te puedo decir. O igual tampoco no está tan investigado. Habría que... No, sí, investigado estará. Lo que pasa es que sí que es verdad que igual es más como... No sé cómo decirlo, ¿no? Pues igual puede estar que cueste más o que esté, digamos, enfocado a... Es que no sé, a otro tipo de tratamientos. Sí. No te puedo decir muy bien ahí sobre... Vale, y ahora, ¿qué le dirías a alguien que duda o tiene miedo a hacerse donante? Pues yo lo único que le puedo decir es que es un gesto muy sencillo, el registrarse como donante de médula. Puede ser que tengas la suerte de donar en un futuro o que no dones nunca porque no hace falta. Entonces, mi mujer está... registrada como donante. Tengo ahora, pues como me ha sucedido a mí esto, pues ahora sí que es verdad que gente cercana a mí se está registrando como donante.
Entonces sí que es verdad que puede que nunca lo tengas que hacer, pero si lo haces, pues estás salvando una vida. Sí, sí, O sea, sí. al final, a mí me ha pasado, yo he coincidido con gente, niños pequeños, entonces eso sí que es verdad que te llega más, ¿no? Al final ver un niño que está a la espera de un trasplante, que ese niño con 4, 5, 3 años, me da lo mismo, que está a la espera de un donante, que no se consigue. Vosotros imaginaos la situación de ese niño que, entre comillas, que vive un poco en la ignorancia, pero sus aitas, ¿no? Y al final, es que, como digo yo, es un pequeño gesto, Sí. que es donar sangre, las células madre que tenemos en la sangre, que son gratuitas, digamos, porque al final ellas solas se van regenerando, efectivamente, y la finalidad es bien sencilla, ¿no? Que es salvar una vida. ¿Y recuerdas lo primero que hiciste después del trasplante y viste, ostras, esto parece que va bien, tal, o dijiste, guau, si sale esto bien, vamos a ir, tal, o vamos a hacer esto? Pues salí, sinceramente salí muy delgado, Sí, muscularmente atrofiado, porque al final son muchos días que estás ahí sin ejercitarte, sí, sin claro. hacer, sin moverte, digamos. Y sí que es verdad que recién llegué allí, me acuerdo que hacía un calor, fue en julio, pues el día 27 de julio fue el trasplante, pues saldría en agosto, saldría. A mediados de agosto y hace un calor, me En acuerdo Madrid, perfectamente, ¿no? sí, hace un calor. Y llegué a casa y bueno, pues me hicieron un recibimiento toda la familia Sí, y me ilusionó mucho y son momentos que ya son recuerdos para toda la vida. Y luego, pues, lo único que quería era recuperar, ¿no? Pues sí, al final sí, estás sí. tan tocado Cansado. que... Y luego, pues, el si volveré a recaer, si volveré Ya. a entrar al hospital por recaída, todo eso está ahí en la cabeza, pues, en todo momento, ¿no? Y sí que es verdad que en esos momentos no tenía No. ganas de nada, porque al final estás tan Tan Cansado, débil, tan débil. cansado, cansado, cansado. estás que solo quieres estar es tranquilo, ¿no? Porque al final sales muy delicado, o sea, las cosas como son. Y solo piensas eso, en no volver a recaer para no volver a entrar a la habitación. Y cuando te viste un poco con fuerza, dijiste, venga, vamos a hacer esto porque me Pues siento sí, bien. Y... sí. Siempre he tenido ilusión de viajar con la Sí, familia, y más ahora que después sí, sí. de haber vivido esta experiencia, pues nada, pues tuve ilusión de comprarme una autocaravana y a día de hoy Ah, disfruto casi todos los fines de semana de ellos. Y sí que es verdad que ahora la vida la ves de otra forma, ¿no? Sí. Al final estamos aquí de de paso, paso. que muchas veces se nos olvida y hay que disfrutar el momento. Sí, Así Sí, sí, es sí. que... como el otro día que estuvimos hablando también con Ainhoa, que Ujú, también tuvo ahí una historia de sí, superación, es que ahora no vivo cada día, vivo cada eso momento, es, que a veces eso eso es, también se nos olvida, eso ¿no? es. Bueno, entonces ahora, después de haber pasado esta experiencia, ¿no? De haber vivido toda esta enfermedad, también quieres dar visibilidad, ¿no? Y sobre todo apoyar a otras personas y ofrecer información, ¿no? Das charlas en colegios, ¿no? Y también quieres dar visibilidad e información de cómo se hace y el gesto ese tan fácil que es el donar médula, ¿no? ¿Qué les transmites o cómo te dio por empezar esta iniciativa? Bueno, pues al final hay que tener la mente ocupada y al estar jubilado ya, pues bueno, pues ahora he decidido poner mi granito de arena a este mundo, que creo que falta información, creo que falta mucha información porque al final hablas con gente sobre esto y la gente no tiene conocimiento de ningún tipo. Y al final, pues bueno, he decidido, aparte de dar las charlas en institutos, intentar visibilizar en qué consiste un trasplante y ver qué se puede salir. Entonces acudimos a institutos junto con mi hermano y unas futuras médicos. Ellas dan la parte teórica, digamos, y yo en este caso cuento mi experiencia junto con mi hermano como donante. Y aparte, bueno, pues intentamos eso, ¿no? Que se animen a registrarse como donantes, ¿no? Que la edad a día de hoy es entre 18 y 40 años para registrarse como donante. Para registrarse, Sí, pero luego pueden donar eso es, pasado la eso es, edad eso de es, 40 eso es, años. eso es. Entonces, en este caso, pues mi hermano no era donante, sinceramente, y bueno, pues él, con su edad que sí que es verdad que le pillo con 40.
Y ha sido... Justo al límite, sí, entonces, ¿eh? pero bueno, si tú has sido ya, has estado registrado como donante, imagínate, Con con 35 30 y a día de hoy o con tienes 50, eso, tú todavía puedes donar, sigues, eso efectivamente, sí, todavía eso sigues en el sí. banco de donantes. Sí, sí, sí. Y luego aparte, pues eso, hacemos una marcha cicloturista también, para visibilizar todo este mundo y nada, y poner mi granito de arena. Claro que sí. Bueno, ahora la verdad que se te ve muy bien. Sí, Es verdad, si volveríamos al mismo punto de partida, harías lo mismo. Los mismos tratamientos y... pues es que es muy complicado todo. Sí, Al ¿no? final, cuando te dicen, te diagnostican una enfermedad un poco así, como os he comentado el tema de un cáncer, te agarras a un clavo ardiendo, sí que es verdad que intentas buscar otras alternativas, sí que es verdad, porque al final te quieres salvar, Sí. quieres curarte y quieres seguir disfrutando de la vida. Y sí que es verdad que seguro que como yo ha habido mucha gente que ha buscado otra alternativa. Sí. Yo lo he hecho, pero al final me he dado cuenta que el trasplante de médula se ha tenido que hacer, que he tenido que recibir muchas sesiones de quimio, pues bueno, pues toxicidad al cuerpo a punta pala, pero es que no me ha quedado otra, sinceramente. Ya. Sobre todo no por las secuelas, ¿no? Que al Eso final es, te salvas, pero es verdad que quedan secuelas, ¿no? eso es, sí. Y después de todo esto, ¿cómo es tu vida ahora? Bueno, pues disfrutar de ella en cada momento, disfrutar de la familia, me gusta quedar con la familia, disfrutar de los momentos con ellos y eso, ¿no? Y ayudar a visibilizar este mundo, ¿no? Y ya os he comentado pues, que al final, entre una marcha cicloturista que hacemos en el mes de mayo, que ya ha sido este año la cuarta edición, Muros de Vizcaya, Muros de ¿no? Vizcaya, efectivamente, Dona Médula Dona Vida. Y luego también ahora en octubre marchamos con otro proyecto a la Titán Almería, que de la mano de los ayuntamientos de Hugo Miravalles, mi pueblo, Arrigorriaga y Basauri, nos apoyan el proyecto y vamos mi hermano y yo, en este caso como equipo, y luego Tato y Urruti, que ellos también van, porque Urruti, perdón, tuvo también un pequeño susto también con una aspiración de médula que le hicieron porque vieron que pudiera tener una leucemia, al final salvó y no ha ido más. Y entonces vamos, nada, pues con nuestro lema, dona médula, dona vida. Sí, ¿no? Y corriste también la Titán, ¿no? Sí, el año pasado, Eso, a eso. Marruecos y Almería estuvimos. Sí, Sí. ¿cuántos kilómetros son? Pues en ¿Cuántas etapas es Marruecos la Titán? fueron 6 etapas, Ah. 100 kilómetros al día más o menos, lo que pasa es que mucho calor, desierto a punta pala y sí que es verdad que ¿Lo corriste en equipo? sí, con otro proyecto que se llama Titán de Huella, que es para visibilizar la donación de órganos y de médula. Y ahí estuvimos gente trasplantada. Estuvimos otro chico de Barcelona, Víctor, trasplantado de médula, Kiko, un chico de Vitoria, trasplantado de riñón. Sí. Y luego estuvo un médico también que se dedica al tema de los trasplantes. Enfermeros del hospital un hospital de Murcia, Risaca, que es quien lleva este proyecto. Y nada, sí que es verdad que lo pasé mal, las cosas como son. Al final yo el calor, el sol no lo llevo muy Eso, bien, claro. porque mi enfermedad fue pues, Claro. un linfoma cutáneo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con el sol, pues al final fui protegido por todas partes por tema del sol, pero bueno, disfrutamos. La experiencia Claro que sí. mereció la pena. Sí, mereció ¿no? la pena. ¿Vas a volver a ir? Bueno, este año he sido ya a la Titán Marruecos, ya ha sido, sí que voy a la Titán Almería, que es en octubre. Bueno. O sea, que tienes proyectos en Sí, mente, ¿no? hay que tener Hay algo que en mente. estar La mente activo, ocupada siempre hay hay que que estar estar activo. activo. Eso es. Sí. Muy Bueno, bien. pues ahora, Sí, Miquel, a ver, solemos tener una sección de duelo, pero en vez de duelo vamos a hacer... Esto está grabado antes del Tour de Francia, ¿no? Sí. Desde que empiece el Tour de Francia, entonces te voy a decir que me hagas una porra del Tour de Francia de los 3 primeros. Ostras. Y si aciertas, pues Ostras. te llevas otro regalito. Ostras. Que ya te vas a llevar a uno. Los pero dos primeros te puedo decir, el tercero ya tengo Pues mis dudas. tienen que con el ser 3, tercero. pero si aciertas 2... Ostras, pues voy a apostar, como no, por Pogacar. ¿Crees que, Primero, ¿crees sí. que va a ganar, Yo creo. revalidar el Si título? no,
hay algún tipo de Sorpresa. caída, sorpresa, Sí. esto yo creo que es de los más fuertes que hay a día de hoy. Sí, Segundo, voy a apostar por Vinegar. vale. Y ahí el tercero ya me has pillado. El tercero, no sabría decirte, un tercero, ¿eh? No. No sabría decirte. No sé, están ahí. Roglic también, creo que va al Tour. En el Giro la sorpresa fue del Toro, ¿no? Eso es, eso es. Mira, Roglic, no sé si para un Tour le veo. Igual le veo más para una Vuelta a España, pero para el Tour no sé si le veo. Está Carlos. Sí. En Ineos, se ha preparado bien, pero bueno, más. El tercero sí que lo vamos a dejar. Tienes que elegir uno. Dilo tú, Miquel. Venga, te dejo a ti. Venga, Bueno, dilo yo tú. digo Roglic. Roglic, pues venga, va. Venga, hala. entonces, ¿cuál es el Ya podio está. que habéis hecho? Pues Pogacar, Vingegaard y Roglic. Vale, Vale. bueno, pues lo veremos, Hay lo que veremos. quedar grabado. Bueno, y ahora también tenemos otra sección que es el último kilómetro, que son así preguntas así también cortitas y así como más personales. Una canción que te sostuvo en los peores momentos. Pues la que has comentado tú antes, ¿no? Sí. La de Ney Moliner, la de Libertad. Libertad. Un puerto que representa tu historia. Pues siempre le he hecho un símil al Momentus, ¿no? Que empieza de abajo con arbolado, Sí, y luego ya vas coronando y aquello está desierto. desértico. Ahí va, mira. Pero luego yo creo que una vez que coronas, que no lo he subido nunca, Sí. una vez que coronas creo que las vistas tienen que ser hermosas. Hombre. Entonces, pues bueno. Sí, sí. Un miedo que lograste superar. Está la enfermedad en sí. Todo este tiempo que hemos estado con ello, hasta el día de hoy que me veo ya bien, aunque no esté todavía dado de alta, pero solo ya verme encima de la bici y ver que estoy en condiciones de pedalear y que no me duele nada, yo me quedo con eso. Vale, ¿y cuándo te dan el alta? Entonces, Esto suele ser 8 añitos, 6 años, 8 años fácilmente. desde el trasplante. Sí, desde el trasplante. Y Sí. este es el cuarto año. Eso es. Bueno, Porque puede haber recaídas, puede haber rechazos, puede haber... Tocamos madera, Eso que es, vaya eso es. bien, que vaya bien. Eso es. Una persona que te ayudó en silencio. Bueno, es que hay varias. Hay varias. No quieres decir igual solo un No, nombre, ¿no? sí, puedo decir Ama, que me ha acompañado en todo momento, Esther, mi mujer, que han estado también ahí, como digo yo, a la sombra, ¿no? Porque al final hay que aguantar también, pues, tener al marido en este caso, pues con una enfermedad bastante relevante, ¿no? Entonces, al final te cuenta que un paciente tiene altibajos y hay que aguantar. Hay que aguantar. Un momento que no olvidarás nunca. Pues el día 27 de julio de hace 4 años, que mi hermano decidió ser donante para que, en este caso, su hermano esté aquí disfrutando de vuestra compañía, en este caso. Una palabra para Beñat, tu hermano. Hasta me emociona a veces de pensar el gesto que ha tenido no conmigo y es que recasco y que toda la vida se lo voy a agradecer. ¿Qué significa para ti pedalear hoy? Pues mucho, porque lo he practicado desde niño, como os he comentado, y a día de hoy sigo haciéndolo y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y termina la frase, dona médula, dona vida. ¿Por qué? Porque con un pequeño gesto puedes salvar una vida. Sí, no. Sí. Bueno, Bueno, pues, ha sido un placer. ha sido un placer tenerte aquí. En este Igualmente. canal, y este Sí, canal ya es como se igualmente. llama Euchi. Sí, Hay así alguien es. que refleja, ¿no? Eso la es. palabra Eso esta. es. Superación. Superación, resistir, Como digo, seguir aunque no puedas más. Como decís en vuestra introducción, caerse, levantarse, sí. es importante. Sí. Y es así, la vida es así. Sí, Es así. y sobre todo es que ricasco por la lección de vida que das y por recordarnos que la vida hay que vivirla, que solo hay una y que hay que vivir el momento. Sí, Así sí, es, sí. O sea así que- es. No, yo creo que no hay más, ¿no? Vivir el momento y dar gracias que estamos aquí presentes para disfrutar de lo que sea. Sí. Lo que sea. Sí. Bueno, pues
Vamos a hacer un brindis Con este con Itxasmendi Itxasmendi número 7, 7. que creo que te gusta, ¿no? Está rico. Y Y Euchi. Venga, Euchi, Euchi. y por la vida. Ay. Venga. Venga.